saber. Y la pongo en acción. Entonces, amigos, el uso de la información es toma de decisiones. Si nosotros no pensamos en información como algo que tiene que orientar a la toma de decisiones o a la no toma, entonces estamos mal. Tampoco podemos confundir información con indicadores. Esto es lo típico que hacemos en planificación de recursos humanos. Cuando a nosotros la empresa tiene su plan de recursos humanos, ese modelo que les mostró Paul, lo traducimos en esto. ¿Cuánta gente tenemos ahorita? ¿Cuánta gente se nos puede ir en los próximos 2, 3, 4 años, dependiendo del plan corporativo? ¿Cuál va a ser mi disponibilidad futura? El plan que me están presentando, qué requerimientos va a tener en personal y, por supuesto, la diferencia va a ser el esfuerzo de empleo que voy a tener. Eso es información. ¿Por qué? Porque me permite a mí analizar cuáles son mis acciones. Si yo sé que voy a tener este esfuerzo de empleo, yo sé que tengo que tener una capacidad empleadora en mi empresa para poder meter toda esa gente, tengo que tener una capacidad capacitadora en mi empresa para capacitar a esta gente, sé que voy a tener un impacto en mi cultura organizacional porque así mi cultura sea muy fuerte, voy a tener toda esta gente, como dice Paul, esto no lo vas a conseguir dentro de la empresa, sino fuera, que traen una cultura diferente, sé que voy a tener que tener un esfuerzo para poder hacer eso, etcétera, etcétera. Y yo puedo refinar entonces este gráfico y decir, bueno, y de esto, este es el personal clave y de la disponibilidad actual, esta es la disponibilidad clave y de la rotación que estoy teniendo, esta es la rotación esperada y de la disponibilidad, esta va a ser la disponibilidad futura. ¿Me están siguiendo? Entonces, eso es lo típico que uno hace en un ejercicio de planificación de recursos humanos. Entonces, si eso es así, ¿qué atributos debe tener una información para que de verdad sea útil para quien va dirigida? Bueno, lo primero es que yo tengo que averiguar quién es el cliente. ¿Quién es el cliente y qué necesita ese cliente saber para poder tomar decisiones? Y segundo, ¿qué producto le voy a dar yo de información y qué características debe tener? Y la primera característica de esa información es que debe ser pertinente. Si yo te pregunto, ¿cuántos son los clientes del área metropolitana? No hago nada con que me digas los de Apure. Necesito los del área metropolitana. La otra cosa tiene que ser relevante. Es decir, yo tengo que mostrar los aspectos. Yo de una información puedo tener muchas cosas. Es como cuando tú llegas a tu casa y dices, ¿qué vamos a comer hoy? Ah, bueno, mira, hay agua en la nevera. No, no, el plato principal. Sí, agua es parte del alimento, pero ¿cuál es el plato principal? ¿Me siguen? Eso significa que no hay almuerzo. Lo otro tiene que ser clara. Si yo tengo que empezar a tratar de adivinar qué es lo que hay ahí, ya me perdí. Lo otro tiene que tener una cierta intencionalidad. Tiene que mostrarme, oye, mira, ¿esto está bien o está mal? ¿Me siguen? Tiene que ser confiable, tiene que ser precisa, tiene que ser oportuna y tiene que ser accesible. Entonces, amigos, eso es lo que uno refleja en un producto final de información y ese producto final de información, los indicadores apenas se van a referir a dos de las primeras características, que es la pertinencia y la relevancia. El indicador se tiene que concentrar en eso, pero la manera como yo estructuro ese indicador es lo que me va a dar la claridad y la intencionalidad. Y la manera como suministro y proceso eso es lo que me va a dar las 4 características siguientes.
Ajá. Y ahora me viene entonces, ¿y cómo elaboro un sistema de indicadores de recursos humanos? Entonces la primera cuestión que yo tengo que entender es qué papel tiene la gestión del recurso humano en la gestión no de la empresa, sino de mi empresa, cualquiera que ella sea, y si me cambio de empresa, ¿cómo vuelvo a reanalizar eso? ¿Me siguen con eso? Cuando no me sigan, me cortan. Ok, entonces, si yo sé que la empresa funciona de esta manera, yo me voy a conseguir con que una empresa normalmente tiene dos valores. El valor que tiene el libro, que son sus instalaciones, los activos, toda la cuestión que tiene que ver con lo que llevo en las partes financieras, pero si yo voy a vender esa empresa en el mercado, no me la van a pagar por lo que vale el libro, a menos que sea como el caso aquel de AES con Electricidad de Caracas, que casi que se la compra por el valor en libro. Pues se la compró por el valor en libro, ¿no? ¿Por qué una empresa no vale lo que vale en libro? ¿Ah? Miren, yo les pongo el siguiente ejemplo. Si ustedes tienen una casa, ubicada en una tremenda urbanización, y yo les voy a comprar la casa, ustedes me la venderían por lo que vale la nevera más los ladrillos, más el piso, más lo que costó la construcción, más lo que costó el terreno. ¿Ah? No me la venderían por lo que valen los activos. ¿Por qué me la venderían ustedes? ¿Por qué precio me la venderían ustedes? La casa. No, la casa. Yo estoy hablando de la casa. Me gustan los ejemplos sencillos. ¿Por cuánto me venderían ustedes una casa si ahorita fueran a vender su casa? Por lo que vale en el mercado, por lo que se están vendiendo las otras casas. Si lo que vale en el mercado es mayor que lo que yo tengo, bien bueno. Si lo que vale en el mercado es menor, incluso que los materiales que están ahí, bueno, me fregué. ¿Está claro? Así piensen en las empresas. Tú vendes la empresa por lo que vale en el mercado, no por lo que valen los libros. Y lo que vale en el mercado tiene una parte de factores psicológicos. Como creas tú que puede venir la situación, tú dices, no, mejor vendo ahorita porque a lo mejor el año que viene esto va a estar fregado y las casas van a valer menos. O tú puedes ser muy optimista y decir, no, esto se está revalorizando, déjame pedir bastante porque mañana va a valer más. ¿Me siguen? Pero la segunda parte, y sigo fusilando a Paul, es por los activos intangibles. ¿Y cuáles son esos activos intangibles? Bueno, amigos, primero que nada, una empresa vale por el capital relacional. Capital relacional quiere decir el conocimiento que tiene la empresa del mercado, de los clientes y de los proveedores. Eso es capital relacional. En inglés lo llaman Customer Relationship, que es capital cliente, debería ser en la parte nuestra. Entonces, Valeben no vale lo que vale, sino por la cantidad de gente que conoce a los clientes, que conoce las necesidades de los clientes y que le permite a Valeben, primero que nada, poder atender esas necesidades. La segunda cosa por la que vale una empresa es por su capital tecnológico. Es decir, ¿qué tipo de tecnología uso yo para poder producir lo que hago? La tercera es por su capital intelectual. ¿Qué capacidad tengo yo de crear conocimientos dentro de mi empresa? Lo cuarto, por el capital humano. ¿Con qué gente cuento yo para operar esto? Lo quinto, por el capital social. ¿Cómo se siente el ambiente dentro de la gente? Y eso es lo que ha dado lugar a los activos intangibles.
Entonces hay incluso organizaciones que están proponiendo, estoy hablando de organizaciones mundiales, modificar los sistemas de contabilidad de la empresa para tener en cuenta los activos intangibles de la empresa. Pero ¿qué vemos nosotros de esos activos intangibles? Que capital relacional, capital tecnológico, capital intelectual, capital humano y capital social tienen que ver con eso que llamamos recursos humanos, que son determinantes. Por eso es que he adquirido en la conciencia de los empresarios, como muestra ese último estudio que les puso Paul, la conciencia de que sí, esto hay que manejarlo, pero ¿cómo lo manejo? Bueno, lo primero es que yo tengo que entonces entender que cuando yo tengo una empresa, no tengo una empresa, sino dos empresas. Una empresa que me produce bienes y servicios y una empresa que me produce desperdicio. ¿Y cómo se manifiestan los desperdicios en una empresa? En retrabajos, en pleitos, en huelgas, en ineficiencias laborales, etcétera, etcétera. ¿Me están siguiendo con eso? Entonces, lo segundo que tengo que entender es que yo en una empresa tengo dos organizaciones y no una sola. Una organización, que es la organización formal, que yo la describo, como decía Paul, misión, visión, valores, estructura organizacional, responsabilidades, jerarquía y no sé qué, pero también tengo una organización oculta que es como de verdad funciona la empresa, y esa organización oculta o me refuerza o me debilita la organización formal. Y la organización oculta, tú la estudias de una manera diferente a cómo estudias la organización formal. Y si tú quieres controlar gestión de recursos humanos, tienes que controlar la gestión de ambas. Ya yo les voy a poner ejemplos. En la organización formal, ¿qué controlo yo? Cantidad, competencia. Si yo tengo claro los procesos que tengo que seguir para producir algo, hay 5 razones en el área de recursos humanos por las cuales no puedo hacerlo. Si no lo puedo hacer. La primera razón, porque no tengo el recurso humano para hacerlo. Segunda razón, porque tengo el recurso humano, pero el recurso humano no sabe lo que tiene que hacer. Tercera razón, tengo el recurso humano, sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Cuarta razón, tengo el recurso humano, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo, pero no quiere hacerlo. Y la quinta razón, tengo el recurso humano, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo, quiere hacerlo, pero no puede hacerlo porque dentro de la empresa se lo impiden otros mecanismos. ¿Está claro? Ya sea que no le doy la computadora que te pedía tu secretaria, ya sea que yo como jefe bloqueo todas las decisiones y todo lo que me está produciendo mi gente se queda almacenado en mi escritorio, ya sea porque agarro y saco a la gente de lo que tenía que hacer y la pongo a hacer otra cosa. ¿Me siguen? Ok. Entonces, amigo, en la organización formal, si yo lo primero que tengo que estudiar es si tengo la gente. Es un problema de planificación de recursos humanos. Lo segundo, si saben lo que tienen que hacer. Ya ahí sí empezamos con el sistema de adiestramiento que no empieza por las competencias, empieza por la conciencia de cuáles son los pasos que tienes que desarrollar para poder hacer eso y que en una empresa moderna empieza por el levantamiento de los procesos para ver cuáles son los procesos que tenemos que seguir para poder producir lo que se tiene que producir. Después de eso, dentro de esos procesos empieza entonces por las competencias que tienes que hacer para desarrollar las actividades que están ligadas al proceso y empieza entonces por el estudio de la motivación de la gente para hacerlo y por la remoción de las trabas para que puedan hacer esas cosas. Entonces, amigos, si yo tengo, esto es parte de lo que les presentó Paul,
Si yo tengo las competencias adecuadas con la gente adecuada, no tengo problema. Si tengo la cantidad de gente adecuada con las competencias adecuadas, tengo problemas de captación de personal. Si tengo la cantidad adecuada, pero con competencias inadecuadas, tengo problemas de adiestramiento. Y si tengo la cantidad inadecuada con las competencias inadecuadas, ya eso no es problema, ya eso es crisis. ¿Estamos claros? Ok, amigos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por otro lado yo tengo que ver si la gente lo quiere hacer. ¿Cómo funciona mi organización oculta? Y mi organización oculta tiene dos elementos clave que a veces no sabemos diferenciar. Uno es la cultura y otro es el clima. La cultura no tiene que ver con eso de la misión y los valores que nosotros le ponemos en la puerta a la empresa, sino con las reglas no escritas del juego que de verdad son las que funcionan y las que se transforman en esos comportamientos observables de los que hablaba Paul. Les voy a dar un secreto. Ustedes quieren averiguar cómo de verdad funciona su empresa. Hay una técnica sumamente sencilla. Se buscan una persona como Paul, así bonachón, que inspira confianza, que uno está dispuesto a contarle su vida si se toma un traguito con él. Toman una muestra representativa de empleados de los diversos segmentos que tengan más de un año en la empresa y esa persona que no está metido dentro del juego de poder de la empresa, que es un observador externo, que te va a oír como un confesor y no se lo va a decir a nadie ni te va a sapear y que después se va a largar. Esa persona te va a hacer 4 preguntas. Si quieren, vayan respondiéndolas mentalmente. Primera, si yo soy pana burda tuyo y estoy entrando hoy en la empresa, soy tu hermano del alma, tú quieres que yo en Valevén surja, dime qué cosas tengo que hacer, de qué manera y por qué. Pero la segunda pregunta es, si yo soy pana tuyo ya contigo, dime lo que no debo hacer aquí y por qué. Mi tercera pregunta va a ser, dime con quién me tengo que relacionar, de qué manera y por qué. Y la cuarta, con quién no me deben ver retratado. ¿Está claro? Cuando tú recoges eso, amigos, pueden apostar que así es como funciona la empresa, no como dicen los valores y no sé qué. Por supuesto, tú puedes cruzar eso contra los valores y ver si lo que está ahí refuerza o debilita lo que tú dices que debería ser la empresa formal. Y esa es la cultura, que es diferente al clima. El clima no, la cultura influye en el clima, pero no es el clima. El clima es cómo me siento yo en la empresa. Y cómo me siento yo en la empresa depende, y cómo se sienten la mayoría de los empleados en esta empresa, dependen de una serie de factores que son los que estudiaron los señores que se metieron en las teorías de motivación. Entonces Maslow, por ejemplo, nos dice, bueno, mira, yo entro en una empresa no solo por necesidad de dinero, aunque algunos dicen que solamente es por eso, pero hay una escala de necesidades que van desde tener dinero hasta ser aceptado, hasta tener estatus y poder, hasta tener autonomía y autorrealización. ¿Me siguen? Entonces, lo que los empleados de una empresa específica valoran más depende de la empresa y depende de sus condiciones. No es igual en toda la empresa, no hay el menú único. Como decía Paul, el que entra en una empresa no deja sus problemas atrás. Es como el de la emulsión de Scott, ¿se acuerda? El hombre con el bacalao lo carga. Pero entonces ese bacalao es diferente y lo único que tú puedes hacer en recursos humanos es explorar dónde están las similitudes. O sea, usualmente, ¿qué es lo que entonces uno hace? En una encuesta de clima organizacional bien estructurada, en lugar de preguntar las 80 preguntas esas que ustedes todos conocen, te concentras primero en 2 preguntas básicas. ¿Qué tan motivado estás tú en esta empresa?
y qué tan satisfecho estás tú. Motivación y satisfacción son dos cosas diferentes. Satisfacción tiene que ver con las cosas de abajo. Satisfacción tiene que ver con el sueldo que ganas, con la manera de llenar tus necesidades básicas. Motivación tiene que ver con las cosas superiores en la escala de necesidades. Cuando tú haces una encuesta bien hecha, tú exploras eso como variables independientes y después es que buscas la correlación de la motivación con los otros factores. Si la gente aquí está motivada o desmotivada, ¿cuáles son los factores que más influyen? Y tú puedes hacer una regresión lineal y dices, bueno, mira, no me voy a ocupar de todos los factores. Voy a preocuparme de los 3 o 4 básicos que me salen en la regresión. Vale,